Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el comportamiento sectario. En el ministerio de Jesús no solo encontramos enseñanzas sobre la fe y la gracia, sino también una corrección clara de actitudes religiosas equivocadas. En Marcos 9, los discípulos manifiestan un celo que, aunque bien intencionado, no estaba conforme al corazón de Dios. Confundieron la fidelidad a Cristo con la pertenencia exclusiva a su propio grupo y el servicio genuino con la autorización humana. Jesús aprovecha este episodio para enseñar que el reino de Dios no se edifica sobre fronteras sectarias, sino sobre la soberanía de Dios y la realidad de una relación verdadera con Él. Este pasaje nos confronta con una tentación siempre presente en la Iglesia: creer que Dios solo obra dentro de nuestros límites, de nuestros métodos o estructuras. El Señor corrige este error y lo corrige sin relativizar la verdad, pero tampoco permitiendo que el celo mal orientado suplante al discernimiento bíblico. Aquí aprendemos a distinguir entre defender la verdad y apropiarnos indebidamente del juicio que solo pertenece a Dios. Veamos cómo el comportamiento sectario produce un celo equivocado sobre las cosas de Dios. El texto a estudio muestra cómo un hombre fue rechazado por los discípulos, no por su doctrina ni por su conducta, sino porque no pertenecía al grupo apostólico, no pertenecía al grupo donde oficialmente se ejercía la fe y el ministerio. Juan confunde la fidelidad a Cristo con la pertenencia a una comunidad humana, a un grupo humano, la suya, considerada como la única verdadera y a la que se debe pertenecer. Marcos 9:38. Maestro, dice Juan, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esto es el comportamiento sectario. Esto que hizo Juan es comportamiento sectario. Y este concepto, este comportamiento, se produce cuando hay un celo equivocado sobre Dios y sus cosas. Y esto sucedió también, no solamente en Juan y en algunos otros discípulos, sino que esto también fue el comportamiento de Israel, el comportamiento general del pueblo de Israel en tiempos de Jesús, que se creía el único y verdadero pueblo de Dios. En Romanos 10:2 se dirá de los judíos que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Se puede tener fe, interés por Dios y por sus cosas, conocimiento incluso de Dios y de sus cosas. Se puede tener todo eso, celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no rectamente, no como tiene que ser, no como Dios quiere y espera. El sectarismo no es fidelidad a la verdad, sino la identificación de la verdad propia con un grupo concreto. Esto es sectarismo. Marcos 9:38. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Porque no nos seguía.
porque no era como nosotros, porque no estaba con nosotros. Por eso se lo prohibimos. A Juan no le importaba qué pensaba aquel hombre, si de verdad creía en Cristo o no creía en Cristo, si de verdad el poder de Dios actuaba en él y con él. Todo eso no le importaba. Lo único que le importaba era que no estaba con ellos, que no pertenecía al grupo de ellos, y dice el texto, se lo prohibimos. Obviamente a Juan le pareció mal lo que aquel hombre hacía, lo que aquel hombre era, todo lo que aquel hombre significaba le pareció mal. Por tanto, el celo sectario es una actitud en la cual no hay discernimiento bíblico, discernimiento de la verdad de Dios. Y esto lleva a excluir de la salvación a quienes Dios mismo no ha excluido. Las personas que tienen un comportamiento sectario, una actitud sectaria, se pasan el día diciendo de otros, no son cristianos, sí son cristianos, se pasan repartiendo carnés de cristianismo, estableciendo quién es de Dios y quién no es de Dios, según su punto de vista. Y lo hacen alegremente. Pero el celo sectario no tiene discernimiento bíblico de la verdad de Dios. Los discípulos de Jesús se creían en posesión absoluta de la verdad y de decidir quién poseía esa verdad y quién no la poseía, quién tenía la salvación y quién no tenía la salvación. Marcos 9:38. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos seguía. A ellos les daba igual que aquel hombre hablase en nombre de Jesús, lo cual significaba que aquel hombre creía en Jesús. Esto les daba igual. Y que, según el texto, en tu nombre echaba fuera demonios. Parece ser que realmente los echaba los demonios en el nombre de Jesús. Tampoco esto les importaba. No le importaba a Juan ni a quien pudiera apoyarle. No le importaba. No le importaba, por tanto, lo que era aquel hombre ni lo que hacía en el nombre del Señor. Nada de esto le importaba. Solo prohibimos porque no nos seguía. Por tanto, cuando alguien se cree en posesión absoluta de la verdad, se erige en juez de otros. Cuando alguien tiene un celo de Dios sin discernimiento bíblico correcto, sin discernimiento de la verdad, entra en un error mayor que el que pretende combatir. Hay personas que pretenden combatir el error sin darse cuenta que ellos están en un error peor aún por su actitud sectaria. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este texto nos muestra cómo lo que una persona crea no tiene valor delante de Dios, porque lo que es verdad, lo que es la verdad, no depende de la aprobación humana, de lo que cada uno piense. La verdad no es verdad porque uno crea que es verdad. La verdad es verdad porque lo es, porque procede de Dios. Independientemente que el hombre la apruebe, la reciba, la siga, la verdad de Dios es inmutable, no cambia, independientemente de lo que el hombre eh, diga o haga con ella. Y alguien podrá decir que Juan tenía buena intención, pero la buena intención no supone tener la verdad absoluta, ni tener un proceder recto, espiritual, intachable. La buena intención sirve de muy poco, si no va acompañada de la verdad y de la justicia de Dios. Mateo 16, 22 al 23.
Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Este texto es otro ejemplo de buena intención, pero errada. Lo que venimos diciendo de Juan, ahora lo decimos de Pedro. En Juan podría haber buena intención, pero estaba equivocado totalmente, como Pedro. Pedro posiblemente tenía buena intención cuando no quería que el Señor sufriera. En ninguna manera esto te acontezca, pero estaba haciendo tropiezo al plan redentor de Dios. El Hijo debía morir y resucitar para salvación. Y él lo estaba diciendo, Jesús lo estaba diciendo a sus discípulos. Y Pedro, con buena intención, vamos a pensar lo mejor de él, con buena intención, quiso convencerle de que no fuera a la cruz, de que no muriera, de que no salvara en definitiva. Por tanto, la buena intención no excusa, la buena intención no quita que alguien esté equivocado y que tenga una mala actitud para con los demás. El comportamiento sectario es un comportamiento negativo, erróneo y que hace daño a quien lo tiene y a los que lo sufren. El criterio bíblico sobre quién sirve a Dios, quién de verdad sirve a Dios, quién de verdad es de Dios y sirve a Dios, no depende del grado absoluto de verdad que se posea, sino del uso real y sincero del nombre de Cristo bajo la soberanía de Dios. Dios puede servirse de instrumentos que tienen distintos grados de entendimiento sobre la verdad y de la santidad en asuntos secundarios. Dios puede servirse. Dios puede usar como medios, como instrumentos para realizar su obra a personas que tienen actitudes negativas o positivas. No es indispensable para Dios que el instrumento que Él usa sea perfecto. No es indispensable para Dios. Todos conocemos lo que es un cuchillo de mesa. Los cuchillos de mesa son bonitos, son muy perfectos en su acompañamiento del tenedor, pero la verdad que los cuchillos de mesa generalmente no suelen cortar mucho. Los cuchillos que cortan son los de sierra, cuchillos de sierra que muchas veces son más corrientes, son de mango plástico, pero el cuchillo de mesa es más bonito. Y en una mesa bien puesta, con su mantel, con todas sus cosas, pues queda mejor un cuchillo de mesa con su cubertería completa, con su cuchara, con su tenedor, con todo lo que la acompaña. Pues bien, esto lo pongo como ejemplo de que alguien puede ser un cuchillo de mesa, un cuchillo precioso, que hace juego con todo lo que está en la mesa, pero no cortar mucho. Y alguien puede ser un cuchillo de plástico, de sierra, que no pega en esa mesa, que parece que está en contra de toda la belleza que supone y el orden que supone un mantel precioso, unas servilletas preciosas, unas flores al centro de la mesa, y aquel cuchillo parece que no pega nada ahí. Sin embargo, este es el que corta de verdad la carne. Y así pasa un poco como con las personas. Hay personas que son como cuchillos de mesa, que no tienen filo, que no cortan. Y hay personas que son como cuchillos de sierra, que cortan bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede usar para su obra a unos y otros. Dios puede servirse de cuchillos de mesa o de cuchillos de sierra. Cuchillos de mesa
preciosos, metálicos, de acero inoxidable o de plata, hay cuberterías de plata, o de cuchillos de sierra, de mango de madera o de plástico, pero con unos buenos dientes que cortan la carne o cualquier otra cosa. Dios puede usar instrumentos distintos para realizar su obra, independientemente de lo que estos instrumentos sean. En Filipenses 1:16 al 17 se dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo está diciendo que habían personas que anunciaban a Cristo desde actitudes negativas, por contención, dice Pablo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Eran como que querían echarle en cara o presumir ante Pablo de que ellos podían hacer la obra sin necesidad de Pablo. Era una forma, según dice aquí Pablo, de añadir aflicciones a Pablo en sus prisiones. Pero dice Pablo, anuncian a Cristo. Y habían otros, que dice Pablo también, que sabían que él estaba en la cárcel y que él estaba sufriendo, y que lo anunciaban por amor, por amor. Por tanto, se puede anunciar a Cristo por contención, por vanagloria o por amor. Se puede cortar como cuchillo de mesa, se puede cortar como cuchillo de sierra. Dios usa instrumentos distintos para hacer su obra. Usa instrumentos imperfectos o excelentes para realizar su obra. Por ejemplo, Hechos 18, 24 al 26. Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es un ejemplo de una persona fervorosa, diligente, que habla de una manera maravillosa en cuanto a la actitud, en cuanto al compromiso de Dios y de sus cosas, pero que no conoce exactamente el camino de Dios, que desconoce la doctrina sana, que conoce solamente parte de la verdad de Dios y otra parte no la conoce. Esto es un ejemplo. Apolos. Con todo, Dios lo usó durante un tiempo y cuando Dios creyó conveniente, lo pulió, lo afiló, lo afiló. Usó a Aquila y Priscila para afilarlo, cual cuchillo. Y pasó a ser mejor instrumento de Dios en el momento que Dios quiso. Así hay personas que Dios usa que no son perfectos instrumentos, no son excelentes instrumentos, pero los usa, los usa. Se sirve de ellos para comunicar el Evangelio, para hablar del Evangelio. Hay personas que son cuchillos de mesa y son fervorosos, son dispuestos permanentemente a cortar, aunque no corten todo lo que deben o pueden. Y hay otros que son cuchillos de sierra y no tienen esa buena actitud. No hablan mucho, no comparten mucho el Evangelio. Esto es triste, pero esto sucede. Hay creyentes con poco conocimiento de las cosas de Dios que testifican mucho del Señor. Y hay creyentes con más conocimiento de Dios, pero que hablan poco del Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué paradoja. Un creyente pobre en conocimiento y fe, pero que habla mucho y con fervor del Señor, y un creyente
con más conocimiento y fe, pero que mantiene su boca cerrada y no habla del Señor. Qué triste, qué contraste, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 1, 2 al 5 y 7 al 8, dice Pablo, damos gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos de vuestra fe, amor y constancia, porque conocemos, hermanos, vuestra elección, pues nuestro evangelio llegó a vosotros en palabras y en el Espíritu Santo, y habéis sido ejemplo a todos los que han creído. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido. Este es el otro extremo. Apolos, un hombre fervoroso, con poco conocimiento de Dios, y en este caso los tesalonicenses, gente fervorosa, con amor, con fe, con conocimiento. Este es el otro extremo. Los tesalonicenses eran cuchillos de sierra que trabajaban por el Señor, que usaban esa sierra que Dios les había dado para hablar de Dios, para extender el Evangelio. Eran cuchillos de sierra y se comportaban como cuchillos de sierra. Eran instrumentos eficaces y lo eran, de hecho, eran eficaces, anunciando el Evangelio. Apolos no era más que un cuchillo de mesa, pero con todo intentaba hacer una obra, una gran obra. Dios, en su momento, lo afilaría, le daría el filo que Apolos necesitaba. El Dios soberano cumple sus propósitos usando instrumentos viles o santos. Aquel hombre que Juan desechó era un instrumento de Jesús. Podía ser un cuchillo de mesa, pero hacía la obra del Señor. Y el Señor usa instrumentos viles y santos. Jesús afirma que todo el que cree en Él y le sirve de verdad, nunca le perjudicará. Todo el que de verdad cree en Cristo, esto es importante, obviamente, todo el que de verdad cree en Cristo y nada más que en Cristo, nunca perjudicará a Cristo. Otra cosa es que alguien crea en cualquier cosa rara, extraña, y lo que habla pues extiende eh, una palabra contaminada. Pero quien de verdad cree en Cristo y nada más que en Cristo, sepa hacerlo más o menos, nunca perjudicará a Cristo. Nunca. Marcos 9, 39 al 40. Jesús dijo, ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Número 22, 28. Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dios puede usar un instrumento vil para su gloria. Puede usar hasta una burra, si Él quiere, para proclamar su palabra, para proclamar su voz. Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier instrumento, para su gloria, para la transmisión de su palabra. Por tanto, tenemos que caer en la enseñanza del Señor y no en el error. Tenemos que caer o dejarnos llevar por la verdad del Señor y no caer en el error. No se trata de ser relativistas y pensar que todo el mundo es de Dios y que todo el mundo que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y que todo el que habla de Dios es de Dios. No, no se trata de esto. No se trata de esto. Hay mucha gente por ahí que dice Señor, Señor y no es del Señor. Jesús mismo lo dijo. Por tanto, no se trata de ser relativistas, afirmando que todo el que tenga a Dios en la boca es del Señor. Jesús lo enseñó una y otra vez. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, existen personas que dicen ser de Dios y no son de Dios. Por tanto, esto tenemos que dejarlo claro. No podemos ser relativistas. Lo que queremos decir es que eso es un extremo, existe el extremo de los que no son de Dios
y hablan de Dios y transmiten el error mismo en el que ellos están, la confusión misma en la que ellos están, y eso es un extremo, pero en el otro extremo están aquellos que no tienen una gran apariencia de ser del Señor, no tienen una gran apariencia, pero que lo son, aunque no tengan una gran apariencia. Los mismos discípulos de Jesús no tenían una gran apariencia de ser de Jesús, porque quienes leemos el Evangelio vemos todos sus fallos, los enormes fallos que tenían los discípulos permanentemente, pero eran de Jesús. Pero si uno se llevara por la apariencia, por los momentos en que discutían entre sí sobre cosas, o que negaban a Jesús, o que no tenían fe, o que tenían miedo, si nos lleváramos por la apariencia, diríamos, esta gente no tiene nada que ver con Jesús, no son salvos, pero lo eran. Los discípulos eran creyentes. A pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus conductas eh, lamentables, eran del Señor Jesús. Menos Judas, obviamente, todos eran de Jesús. Todos eran discípulos de Jesús. Por tanto, no se trata de ser relativistas. Existen los falsos cristianos, es verdad. Existen los falsos profetas, es verdad. Jesús lo dijo, Mateo 7:15 y 21-23, guardaos de los falsos profetas, vestidos de ovejas, pero que son lobos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos, echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de ser relativista. Existen los falsos creyentes, los que tienen al Señor todo el día en la boca y por tanto no hacen ninguna obra de Dios, ni en el nombre de Jesús, ni para el bien del Evangelio. Eso existe. Pero de lo que se trata y de lo que tenemos y estamos hablando y tenemos que aclarar con relación a lo que Juan dijo e hizo, es que tenemos que reconocer que el Dios soberano puede obrar fuera de los estándares humanos, sobre el grado de posesión absoluta de la verdad y la forma de divulgarla. Marcos 9:39 al 41. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por tanto, tenemos que evitar caer en los extremos, ni creer que todo el mundo es creyente porque tenga mucho al Señor en la boca, ni tampoco caer en el error de creer que alguien no es creyente porque haga alguna cosa o porque haya alguna cosa en su vida o en su comportamiento o en su forma de entender la fe que nos llame la atención y nos lleve a establecer un criterio de juicio sobre esa persona absoluto y nos lleve a decir esa persona no es creyente. Tenemos que evitar caer en los dos extremos, en los dos errores. Todo el mundo es creyente o todo el que no sea como yo entiendo que debe ser un creyente, no es creyente. Son dos extremos igualmente negativos. Tan malo es creer que todo el que dice Señor, Señor es creyente, como creer que todo el que no es exactamente como uno mismo entiende las cosas, no es creyente. Son dos errores, igualmente lamentables y condenables. Por tanto, Dios no aprueba eh, los comportamientos y conductas sectarias. No aprueba las motivaciones falsas ni el escaso o erróneo conocimiento. Dios no aprueba eso, aunque Él se sirva de instrumentos diversos para su obra. Este es otro aspecto de lo que venimos diciendo. Incluso puede darse que Dios
use a personas que no son de Él y sin ser de Él, la obra que esa persona haga sí la esté haciendo Dios, usando a alguien que no es de Él. Filipenses 1:18, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué pasó con las personas a las que les habló Judas del Evangelio? ¿Qué pasó con las personas a las que bautizó Judas? ¿Qué pasó con las personas a las que le habló Demas del Evangelio? ¿Qué pasó con esas personas? Porque Judas no era nada y Demas tampoco. Por amor al mundo, abandonó los caminos del Señor. Pero durante el tiempo que militaron en los caminos de Dios, la obra que hicieron, ¿qué pasó con esa obra? Los discípulos tuvieron que ir buscando a las personas a las que le habló Judas, o después a las personas a las que habló Demas, y les dijeron, mira, ¿recuerdas a Judas que te dijo que creyeras en Jesús? Pues no creas en Jesús porque te lo dijo Judas. Ahora cree en Jesús porque te lo digo yo. Pero no creas en Jesús porque te lo dijo Judas, que creyeras en Jesús. Créelo ahora porque te lo digo yo. O no creas en Jesús porque te lo dijo Demas. Cree en Jesús porque te lo digo yo. ¿Se imaginan que fuéramos así por la vida? Por tanto, Dios puede eh, usar para su obra a personas que eh, no son grandes conocedores de la verdad, como Apolos en un momento dado, o incluso puede usar para su obra a personas que ni siquiera tienen la salvación o que tienen una actitud negativa, como estos casos que se mencionan en Filipenses, que predican a Cristo por pretexto, por vanagloria. El caso de los hermanos de José. Los hermanos de José actuaron movidos por el pecado, claramente, y enviaron a su hermano a la muerte por pecado, por envidia, por odio. Pero José les dirá, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y en 1 Corintios 13, 1 al 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Por tanto, alguien puede tener lenguas, profecía, misterios y no tener amor. Una persona puede tener parte de, de lo que se supone que es un creyente y no todo lo que tiene que ser un creyente. En cualquier caso, Dios puede, el Dios soberano, puede usar a unos y otros para su gloria, para que su obra se extienda. Y esto es lo que una persona que tiene una actitud correcta sabe y entiende. Una persona que tiene una actitud correcta, una persona que tiene una actitud no sectaria, sabe que la salvación es una obra de Dios, es por la gracia de Dios, que Dios da el conocimiento de Él, pleno de Él, y hace que personas sean eh, instrumentos en todos los sentidos de su gracia para realizar la obra. Y a veces también Dios puede usar a personas que no cumplen esos requisitos, que no cumplen esos estándares, pero que Dios puede servirse de ellos. Por eso en Marcos 9:42 Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar.
Alguien puede ser muy pequeño eh, en la fe, según otros lo ven, y ser de Dios y ser usado por Dios. El uso ilegítimo del nombre de Dios tiene consecuencias temporales y eternas. Quien usa el nombre de Dios sin tener nada que ver con él, Dios lo tomará en cuenta. Ahora y entonces, en esta vida y en la otra. En Hechos 19, 13, 15 al 16 tenemos un ejemplo. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y saltando sobre ellos y dominándolos, huyeron desnudos y heridos. Esto es un ejemplo de personas que no tenían nada que ver con Jesús y que intentaron aprovecharse de su nombre para hacer su propia obra, una obra para su propio beneficio, su propia gloria humana terrena. El Señor aquello lo desvaneció instantáneamente con la misma. En el caso del hombre que Juan reprendió, pues no parece que era en ninguna manera semejante a este que acabamos de leer, porque aquel hombre echaba demonios en el nombre de Jesús. No era como hemos leído ahora mismo, no era una labor infructífera. Aquel hombre echaba demonios en el nombre de Jesús. Aquel hombre era de Jesús. No andaba con los discípulos, no era como los discípulos, pero era de Jesús y el Señor se servía de él para hacer su obra. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el comportamiento sectario. Examinemos si nuestro celo por la verdad nos lleva a servir a Cristo o a defender un grupo determinado, un nombre determinado, una confesión determinada. Aprendamos a discernir sin excluir, dejando a Dios el juicio del corazón. Afirmemos la verdad bíblica sin sectarismo y la gracia divina sin relativismo. Tenemos que aprender a creer la verdad, vivir en la verdad, publicar la verdad, pero con mansedumbre y humildad, sin vanagloria, sin orgullo, sin soberbia. Reconozcamos que Dios es soberano en lo que hizo con nosotros y lo que hace con otros. Es soberano. Y el Dios soberano obra más allá de los límites humanos. Dios no aprueba el error, pero puede obrar más allá de los límites humanos. Vivamos con humildad, recordando siempre que la obra es de Dios y no nuestra. Que Dios nos ayude a tener y estar en la verdad con mansedumbre y humildad y al mismo tiempo teniendo una actitud misericordiosa y humilde con respecto a otros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, una palabra delicada en la que nos muestras que es posible estar en ti, en tu Hijo Jesucristo, seguir a tu Hijo fielmente, según el modelo establecido por ti, los estándares establecidos por ti, y al mismo tiempo tener una actitud mansa y humilde con otros, entendiendo que tú eres soberano y que tú tienes distintas formas de obrar
la salvación, siendo tu Hijo el único y suficiente Salvador, siendo tu Hijo el único camino a ti. Tú tienes distintas formas de llevar a las personas a tu Hijo, a rendirse ante Él, de tener fe y arrepentimiento, de nacer de nuevo. Tú tienes distintas formas de hacer las cosas. Ayúdanos a creer, por tanto, que hay un solo Salvador, pero que tú eres quien lleva a ese Salvador, en el tiempo y en la forma que estimas conveniente. Ayúdanos, Señor, a ser en todas las cosas justos y honestos. Bendícenos, Señor, lo que tenemos por delante, danos salud y guárdanos del mal y del maligno. Para tu gloria te lo pedimos todo, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.